Muy bien, abramos la palabra de Dios entonces en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Estamos viendo la porción de la Escritura que es el registro inspirado, escrito por Juan de la crucifixión. Y quiero volver a colocarlo en su mente, así que permítame leer comenzando en el versículo 16. Así que Pilato entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Entonces el versículo 16 dice: tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hemos estado diciendo a lo largo del Evangelio de Juan que el propósito de Juan en cada párrafo es declarar la gloria de Cristo. Él escribió este Evangelio para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31, esa es la declaración de su propósito. Y usted podría suponer que sería un poco difícil encontrar alguna gloria en la ejecución de Jesús, en el asesinato de Jesús, la crucifixión del Hijo de Dios. Pero no para Juan. Para Juan hay suficiente gloria manifiesta incluso en la crucifixión del Señor Jesucristo. Está demostrado en los versículos que les acabo de leer en 4 maneras. 4 maneras. 4 características del relato inspirado de Juan sobre la muerte de Cristo exaltan a Cristo como divino. La primera tiene que ver con el cumplimiento de la Escritura, y vimos esto la última vez. La segunda manera tiene que ver con la señal que fue puesta sobre su cabeza. La tercera manera tiene que ver con la empatía que manifestó y demostró mientras colgaba en la cruz. Y la cuarta tiene que ver con la supremacía que él reveló conforme él se hizo cargo por completo de su propia muerte. Entonces, conforme usted ve la perspectiva de Juan sobre el Calvario, vamos a ver la Escritura, la señal, la simpatía y la supremacía de Cristo. Es claro que en la cruz se estaba cumpliendo la Escritura. Abajo en el versículo 24 se nos dice específicamente que los soldados apostaron por su manto para cumplir la Escritura. Abajo en el versículo 28 se nos dice que Jesús dijo: tengo sed, para cumplir la Escritura. Pero no solo esas 2 ocasiones indican el cumplimiento de las Escrituras. De hecho, incluso antes de que lleguemos abajo a los versículos 24 y 28, las Escrituras se están cumpliendo. Regresa al versículo 16. Entonces Pilato le entregó, término técnico, para entregar a un prisionero para su ejecución a los soldados, los verdugos. Aparentemente eran 4, como nos enteramos más adelante, cuando los 4 tomaron cada una de las vestiduras de Cristo, y como había un quinto, apostaron por ella. Él entrega a Jesús para que lo crucifiquen. Él es entregado.
Dice en el versículo 17, entonces tomaron a Jesús y salió. Él salió. Expliqué un punto de eso la última vez porque es muy importante hacerlo. ¿Cómo salió? Por lo general, una persona que se dirige a la crucifixión lucharía y resistiría. Una persona que había sido maltratada, abusada y golpeada y que estaba familiarizada con la crucifixión como lo estaban los judíos, ya que los romanos estaban crucificando a la gente todo el tiempo a lo largo de los caminos fuera de la ciudad de Jerusalén. Estarían aterrorizados y no totalmente en pánico de que estaban siendo llevados a la ejecución en los horrores de la crucifixión, una muerte prolongada que podría durar días. Las personas tenían que ser conducidas muy a menudo como una especie de animal salvaje. Tenían que ser controladas, pero no Jesús. Él salió. Marcos 15 en su relato, versículo 20, Lucas 23 en su relato, el versículo 26 dice, Jesús siguió. Jesús lo siguió. Esto es notable. Él no tuvo que ser conducido, él fue voluntariamente. Él dijo en Juan 10, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Él salió, él siguió. Este es un cumplimiento de Isaías 53:7, esa gran profecía de la muerte de nuestro Señor. Isaías 53:7 dice, él fue llevado como oveja al matadero. Él fue llevado. Así que dije la última vez que el ganado se arrea desde atrás, las ovejas son conducidas. Él como una oveja fue conducida y él siguió. Y también señalamos que él estaba cargando su propia cruz en el versículo 17. Y bien, es una especie de analogía con Isaac, quien sería el sacrificio que Abraham haría para Dios. Isaac fue a su propia muerte como sacrificio, pensando que iba a ayudar a su padre de alguna manera. Él estaba avanzando hacia su propia muerte, dice Génesis 22, cargando la leña sobre su propia espalda, la leña sobre la cual él entregaría su vida. Abraham puso a Isaac sobre la leña del altar, levantó un cuchillo para quitarle la vida. Dios lo detuvo y proveyó un sustituto. Esa también es una imagen de Cristo, pero en el caso de Cristo, Él llevó su propia madera, su propia ejecución, y no hubo sustituto. Él moriría en la madera misma que Él cargó. También dice que Él salió. ¿Salió de qué? Salió no solo de la sala del juicio, sino que salió de la ciudad de Jerusalén. Él salió. ¿Por qué salió Él? Hebreos 13, 11 y 12 dice que sufrió fuera de la puerta. Regresa al Antiguo Testamento, Éxodo 29, Levítico 4, Levítico 16. Los sacrificios por el pecado se hacían fuera de la puerta. Se sacaban fuera de la puerta. Él es el sacrificio máximo, final y único verdadero sacrificio por el pecado y sufrió fuera de la puerta. Lo crucificaron. Así no es como los judíos matan a la gente. Los judíos apedreaban a la gente, los tiraban y tiraban piedras sobre ellos hasta que les quitaban la vida. Pero Jesús fue levantado. Esa no era una forma judía de ejecución. Jesús incluso dijo en Juan 3, el Hijo del Hombre será levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Más adelante dijo, si fuera levantado, a todos los hombres atraeré hacia mí, apuntando a la clase de muerte que él sufriría. El hecho de que los judíos no lo apedrearan, a pesar de que Pilato les dijo varias veces a los judíos que les dio permiso para apedrearlo, fue un cumplimiento de la profecía. Él fue levantado. Isaías 53, versículos 9 y 12, dicen que en su muerte Él será contado con los transgresores. Y leemos en el versículo 18 que Él fue crucificado con 2 ladrones, uno a cada lado, transgresores. También le dice en Isaías 53 que su tumba será una señal para estar con los impíos. Y eso es exactamente correcto. Él había sido arrojado en la gehenna, el basurero de la ciudad, como los otros criminales, cuando Él fue quitado, muerto de la cruz. También tenemos una profecía de la crucifixión específicamente en el Salmo 22. El Salmo 22, comenzando en el versículo 14, describe su muerte como involucrando perforación, agotamiento, una posición antinatural del cuerpo, fuera de las articulaciones, tensión en el corazón, debilidad, sed intensa, tortura, y todos sus músculos se tensaron. Todo eso describe la crucifixión. Salmo 22. Y luego, en una
nota muy fascinante. Dice que al final del versículo 23, él tenía una túnica que no tenía costuras tejida en una sola pieza. ¿Por qué molestarse en decir eso? Porque había una túnica en el Antiguo Testamento que se tejía así, con solo un agujero para la cabeza, pero por lo demás tejida en una sola pieza. Y eso está en Éxodo 28, versículos 31 y 32, y esa era la túnica del sumo sacerdote. Cristo va a la cruz como nuestro gran sumo sacerdote. El Salmo 22, 18 dice que los soldados iban a apostar, se cita en el versículo 24, es la escritura que se cumplió. Cuando apostaban no conocían las escrituras, no sabían lo que estaban haciendo, pero su apuesta por esa túnica cumplió. La promesa del Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis prendas de vestir exteriores y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron estas cosas. Dios estaba guiando todo. Cada detalle era un cumplimiento conocido o una imagen de algo en las Escrituras. Ahora, se acostumbraba que cuando alguien iba a ser crucificado, que se le hiciera desfilar por la ciudad arrastrando su propio instrumento de ejecución, su propia cruz. Y frente a la persona estaría un hombre con un cartel, un letrero que identificaría el delito, y esto era para inculcar temor en los corazones de toda la gente sobre la violación de cualquier ley romana. Así que Jesús esencialmente fue llevado por la ciudad, pasó del juicio a la ejecución. Eso también cumple el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53 dice en el versículo 8, Él fue quitado del juicio y cortado de la tierra de los vivientes. Del juicio hasta la ejecución que violó la ley judía, se suponía que habrían días intermedios para que se escucharan nuevas pruebas. Eso violaba la ley romana. Había por lo menos 2 días requeridos entre un juicio y una ejecución. Isaías 53 dijo que él iría del juicio a la ejecución, nada en el medio, y eso es exactamente lo que hicieron, de nuevo, cumpliendo la profecía. Y en el proceso de llevarlo al lugar de ejecución, el lugar de la calavera, Gólgota, un hombre con un letrero fue colocado frente a él. El letrero en sí trae gloria a Cristo. Es fascinante, ve el versículo 19. Pilato también escribió una inscripción y la puso en la cruz. Estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos, o Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. No hay crimen. Pilato dijo 6 veces, ningún delito encuentro en este hombre. Él oficialmente lo declaró no culpable 6 veces separadas. ¿Por qué está haciendo esta ejecución entonces? Porque él ha sido chantajeado por los judíos. En varias ocasiones en su historia anterior con ellos, él hizo algunas cosas radicalmente torpes, los irritó, creó disturbios, y le llegaron informes a Roma de que él era menos que competente como líder que representaba a Roma. Él tenía miedo de que un gran error más, un gran motín más con los judíos, y él perdería su posición y tal vez su propia vida. Lo amenazaron con eso en el capítulo 19, versículo 12. Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace pasar por rey se opone a César. No eres amigo de César. Vamos a denunciarte ante César otra vez. Así que lo chantajearon para que hiciera lo que sabía que estaba mal. No había ningún crimen, él sabía eso. No pudo poner un crimen en el letrero, así que en su lugar puso el letrero Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos, y lo clavó sobre su cabeza en la cruz. Es, en primer lugar, una declaración de la inocencia de nuestro Señor. Una declaración de su inocencia. No hubo crimen. Pero más que eso, no creo que Pilato estuviera tan preocupado por Jesús como por los líderes judíos, que realmente eran críticos, eran clave para que pudiera mantener una carrera como gobernador romano. Pero había llegado un punto en el que estaba tan furioso con ellos que buscó venganza. Y esta es la venganza de él. Él escribe, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Ahora él sabe que los judíos odian a Jesús. Ellos gritan, crucifícale, crucifícale. Vemos eso atrás en el versículo 15. Todo eso fue básicamente perpetrado y dirigido por los líderes religiosos principales. Este es el momento de venganza de Pilato.
Ustedes dicen que él es un rey, dicen que es una amenaza para César, se colocan en una posición perfecta para que Pilato demande algo de ironía sarcástica y cobre venganza sobre ellos. Incluso ellos habían dicho, no tenemos más rey que César, lo cual por supuesto era una mentira hipócrita. Ellos rechazaron a Jesús como su rey, pero Pilato lo va a identificar de esa manera. Jesús el Nazareno. ¿Por qué dice eso? Porque Nazaret era un pueblo completamente insignificante y sin importancia. Ahí en las tierras lejanas del interior sobre el mar de Galilea, al principio del Evangelio de Juan, capítulo 1, surgió la pregunta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Insignificante, completamente despreciable. Así que este Jesús, absolutamente de la nada, este debilucho, este hombre masacrado, este es el rey de ustedes. Este tipo de sarcasmo, este tipo de burla, este tipo de desprecio acumulado sobre ellos, el pequeño momento de Pilato los enfureció, y así que en el versículo 20, cuando leyeron la inscripción, muchos de los judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, fuera de la ciudad, cerca de la ciudad, junto al camino, el Cerro de la Calavera, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces Pilato lo puso por triplicado. Rey de los judíos, rey de los judíos, rey de los judíos. El hebreo era el idioma de la religión, ese es el idioma de Israel. El griego era el idioma de la cultura, Grecia. El latín era el idioma del poder, Roma. Esos fueron los idiomas que Pilato escogió para que todos pudieran leer. Y habían peregrinos judíos alrededor del tiempo de la Pascua de toda el área del Mediterráneo, y todos esos idiomas estarán representados entre esa gente. Así que él tomó todos los idiomas, el idioma de la religión, el idioma de la cultura, el idioma del poder, para unir y decir, este es el rey de los judíos, este debilucho de ningún lugar. Pero en su torpeza, él declara la verdad absoluta, porque este es Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Él es el Mesías, Él es el ungido. Cuando Él nació, el ángel vino y le declaró a su madre María que ella tendría un hijo, que sería un rey, que reinaría en un trono sobre un reino eterno. Y en su infancia, hombres sabios vinieron del oriente buscándolo como el rey de Dios. De hecho, al comienzo de esta semana misma en la que Él fue crucificado, cuando entró en la ciudad, Juan 12, versículo 13 dice, todo el pueblo gritaba, bendito el Rey de Israel. Atrás en el capítulo 18, Pilato le preguntó si Él era rey. Versículo 36 del capítulo 18, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían peleando para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero tal como es, mi reino no es de este mundo. Pilato no entiende esto, entonces él le dice, así que tú eres rey. Jesús respondió, bien dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto vine al mundo. Él era un rey. Él era el rey de Israel. Él era el rey de reyes y señor de señores. El único rey. Pilato, sin ingenio, de manera torpe e ignorante, ha dicho la verdad. Muy parecido a Caifás en el capítulo 11, allá atrás, cuando estaba hablando de matar a Jesús. Y lo expresó de esta manera. Conviene que un hombre muera por la nación. Y lo que él quiso decir con eso, necesitamos matarlo para salvar a nuestra nación. Pero cuando lo dijo, fue una declaración del significado de la muerte de Cristo. Así es de nuevo como Dios hace que la ira de los hombres lo alabe. Así que vinieron a Pilato y dijeron, no lo hagas, no dejes que ese letrero se quede ahí, no escribas que Él es el rey de los judíos, sino que Él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato no quería tener nada que ver con eso. Versículo 22, Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Él está contento de clavar el cuchillo
y convertirlo en su propia venganza momentánea. Él dijo la verdad. Así que para que todo el mundo supiera durante toda la historia humana, la cruz siempre dirá esto, combinando el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, el Mesías de Dios, el Mesías de Dios. Ahora mire, todos eran ignorantes. Pilato no sabía lo que estaba haciendo. Los gobernantes judíos no sabían lo que estaban haciendo. Pedro hace ese comentario si vemos Hechos 3 cuando dio su segundo sermón en el lugar del templo, en el área llamada Pórtico de Salomón, Hechos 3:17. Este es un sermón tan lleno de gracia. Pedro dice, versículo 17, y ahora bien, hermanos, sé que habéis obrado por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Todo el mundo era ignorante. El pueblo judío era ignorante, los principales sacerdotes eran ignorantes, el Sanedrín era ignorante, Pilato era ignorante, los soldados romanos eran ignorantes, todos eran ignorantes. Pero lo que Dios anunció de antemano por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer, así lo ha cumplido. Dios usó la ignorancia de ustedes para cumplir su promesa. Y luego este llamado lleno de gracia, versículo 19, por tanto arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Quieres decir que ese pecado podría ser borrado? ¿El pecado de crucificar al Hijo de Dios? Sí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y para enviaros a Jesús, el Cristo que os ha sido designado. En otras palabras, arrepiéntanse y conviértanse y el Mesías regresará y establecerá su reino. Así de lleno de gracia es Dios. Lo que los judíos hicieron por ignorancia, lo que los romanos hicieron por ignorancia, lo que hicieron los principales sacerdotes, lo que hizo Pilato, todos ignorantes, todos rechazando a Cristo. Sin embargo, se redujo a una señal, a un letrero. El letrero proclamaba la verdad. Dios estaba controlando los eventos para cumplir la profecía establecida en las Escrituras. Dios incluso controló hacer el letrero para que terminara diciendo la verdad. La historia no registra a un Salvador crucificado con una lista de crímenes sobre su cabeza. Registra un Salvador crucificado con la verdad sobre su cabeza. Rey de reyes. Él es el rey no solo de Israel, sino que Él será el rey de todo el mundo. Y Filipenses 2 dice, toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Quizás el letrero tuvo un papel incluso ese día, porque uno de los ladrones vio a Jesús y dijo esto, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu ¿qué? Reino. Así que allí estaba como un tratado evangelístico sobre la cabeza de Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios usó el letrero para salvar a un ladrón que estaba muriendo al lado de Jesús. Parte de la influencia, sin duda. Entonces, cuando usted ve la cruz y está buscando la gloria de Cristo, está allí en la Escritura cumplida, está allí en la señal o letrero, y después, solo por un momento breve, está allí en la empatía. Esta es realmente una escena increíble. Se la voy a presentar porque es tan maravillosa. Versículo 25, en la mitad del versículo allí, pero de pie junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. También María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y luego un hombre. Versículo 26. Jesús vio a su madre, el discípulo, a quien amaba, parado cerca. Así que la escena, usted tiene a la multitud, usted tiene a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al Sanedrín, tiene a las autoridades romanas, tiene a los verdugos, tiene a los soldados romanos, ejerciendo control sobre las multitudes, dirigidos por un centurión. Pero frente a toda esa gente ignorante, en marcado contraste con ellos, hay un grupo de 5 de pie muy cerca de la cruz. Un poco más adelante en la escena, ellos se desvanecen en el fondo, pero al principio están muy cerca de la cruz. Son muy diferentes a la
asamblea odiosa que constituye al resto de la masa. Jesús no está solo. No todos lo han abandonado. Hay 4 mujeres y un hombre. ¿Por qué no habían más? Es muy peligroso estar íntimamente identificado con un criminal crucificado y ejecutado. Usted no debe ser identificado con un hombre que está siendo ejecutado por los romanos por ser una amenaza para César. Si de hecho él es algún tipo de rebelde, nadie debe pensar que usted es parte de la rebelión o la insurrección. Pero habían 4 mujeres valientes y un hombre valiente. Durante mucho tiempo he hecho la pregunta, ¿dónde estaban todos los demás hombres, los discípulos? Solo quiero que vea algo aquí. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Le llama la atención a usted de manera interesante que él no la nombra? Se nombra a María, esposa de Cleofas, se nombra a María Magdalena. La hermana de la madre de Jesús no se nombra. Pero usted pensaría que si va a usar a María para identificar a un par de mujeres, ciertamente usted tendrá la dignidad de nombrar a María, la madre de nuestro Señor. Le voy a recordar algo. Si usted cree que es extraño que Juan no use el nombre de ella, piense en lo extraño que es esto. Mateo y Marcos ni siquiera mencionan que ella está ahí. ¿Cómo es posible que esta mujer que no es nombrada, a quien 2 escritores de los evangelios ni siquiera la mencionan, y se convirtió en la reina del universo? Y por cierto, nunca se le menciona en ninguna de las epístolas de todo el Nuevo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis, donde tenemos todo tipo de visiones del cielo, nunca es mencionada ella. Nunca. Ella va a ser mencionada una vez más en Hechos 1:14, cuando estuvo ella reunida con los discípulos, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Eso es todo. Obviamente José está muerto. María fue una mujer de virtud espiritual. O ella nunca habría sido escogida para ser la madre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Seguro, entendemos eso. Y por ese papel ella merece honor y respeto. Y se lo dio incluso su prima Isabel. Pero María era pecadora. Y ella dice eso cuando alaba al Señor en Lucas 1. Ella identifica a Dios como Dios mi Salvador. Ella se humilla a sí misma y se llama a sí misma esclava de Dios, que necesita misericordia. Ofrecerle oración a ella o considerarla a ella como una especie de corredentora con Cristo es ir mucho más allá de lo que dice la Escritura, es inventar cosas y negarle a ella su propia confesión. El silencio de las epístolas que forman el núcleo doctrinal del Nuevo Testamento, el silencio de las epístolas debería indicarle a usted que María no juega ningún papel en la redención de nadie. Si ella fuera a recibir oraciones como una especie de intercesora entre nosotros y Cristo, el Nuevo Testamento lo habría explicado. ¿Cómo podría Dios salvar a su pueblo si ella fuera necesaria para hacerlo y Él no nos dijo eso? Tampoco lo hacen las enseñanzas católicas romanas sobre su nacimiento virginal. No su nacimiento virginal de Cristo, sino también el nacimiento virginal de ella, de una virgen, y su asunción corporal, lo que significa que ella no murió. La teología católica dice que nació sin un padre humano y que no murió. Simplemente fue asumida al cielo. Eso es todo un invento. Nada de eso está en las Escrituras. Hay algo que se dice específicamente acerca de ella en las Escrituras y se remonta a Lucas, versículo 2, y fue cuando Jesús fue llevado al templo. Y a María se le dijo esto: una espada traspasará tu propia alma. Así que aquí, más de 30 años después, la espada ha traspasado el alma de ella. No hemos oído prácticamente nada acerca de ella a lo largo de su vida y ministerio, excepto una vez, cuando tenía 12 años,
Y José y María se dirigían de regreso a Nazaret y dejaron a Jesús en el templo. Pero este es el momento que fue profetizado cuando una espada atravesaría por la propia alma de María la agonía de ver morir a su propio hijo. Él fue traspasado y ella también fue traspasada. Debió haber sido una especie de casi parálisis, casi desconcertante. Ella debió haber cultivado en su corazón la esperanza de que eventualmente Él sería bienvenido, Él sería recibido y Él establecería su reino. Pero termina aquí. No hay histeria por parte de ella, no hay angustia incontrolable, no hay desmayo, no hay llanto. Ella sufre en un silencio ininterrumpido al darse cuenta de que esta es la espada prometida. Las multitudes se están burlando, el ladrón se está burlando, los soldados se están apostando, tal vez apostando por una túnica que ella hizo. El hijo de ella está sangrando, ella está viendo. Y por cierto, en el versículo 26, Jesús cuando la ve dice, mujer, he ahí tu hijo. ¿Mujer? ¿Qué le pasó a madre? Creo que sí. Me acercara a mi madre cuando ella estuviera aquí y le dijera, mujer, no estarían bien las cosas. Pero no hay falta de respeto aquí. Solo hay un reconocimiento profundo de una relación diferente. Y ahí estaba también su hermana, no nombrada, pero la mayoría de los eruditos de la Biblia piensan que esta es la mujer llamada Salomé, que es la esposa de Zebedeo, la madre de Juan y Santiago. Eso está basado en Mateo 27:56 y Marcos 15:40. Luego está María, la esposa de Cleofas. Esa sería la madre de Santiago, el hijo de Alfeo. Alfeo es una especie de forma diferente de decir Cleofas. Así otra madre de otro apóstol, Santiago, hijo de Alfeo, y María Magdalena. Lucas 8 dice que expulsaron 7 demonios de ella, y por cierto, no hay nada en la Biblia que diga que ella era una prostituta. Así que usted tiene a 3 Marías y una Salomé, y por cierto, María era un nombre muy común, 3 de 4, no es coincidencia porque María es simplemente una forma de Miriam, el nombre del Antiguo Testamento de la hermana de Moisés. La hermana de Moisés fue una mujer heroica, quizás la mujer más heroica del Antiguo Testamento, porque ella rescató a Moisés. Y por cierto, María significa amargura. Jesús, a 3 pies del suelo al menos, podía ser tocado fácilmente desde allí. No sabemos qué tan cerca estaban, pero estaban allí. Y después Jesús hizo algo sorprendente. Y si quieres saber lo que es, regrese el próximo domingo.